paciencia no más joven. ¿Ya? Veamos entonces el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino, entonces, están los objetivos. No, pues son los objetivos de masculino, no copié los de femenino. ¿Ya? Es todo bien, los jóvenes. Después les voy a mandar el corregido los objetivos de la clase de aparato reproductor femenino, que en definitiva es entender el proceso de foliculogénesis o formación de folículos ováricos, ¿cierto? Su relación con la actividad endocrina y la vinculación que hay entre distintos órganos, como son el ovario, ¿cierto? Las trompas, ¿cierto? Y el útero, ¿ya? Para el proceso especialmente para el proceso reproductivo de la implantación en el caso de un proceso de embarazo, ¿ya? Entonces hay que entender que el proceso que ocurre a nivel del ovario está vinculado con lo que está pasando a nivel de los oviductos, ¿cierto? Al mismo tiempo que hay un proceso específico que ocurre a nivel del endometrio, está todo vinculado, ¿ya? Entonces el aparato reproductor femenino está compuesto por estos órganos principalmente. Reconocemos los órganos genitales internos, como son el ovario, los oviductos, ¿cierto? Y el endometrio uterino junto con la vagina, y los externos como los que son puestos hacia la superficie, como los labios mayor y menor, clítoris, el meato, que es la zona del orificio uretral, ¿cierto? Y el orificio vaginal. ¿Ya? Y tenemos una vista lateral, ¿cierto? Y una vista frontal de lo que vamos a ver en esta clase. A esto se suma, por ejemplo, lo que ocurre con la placenta y las glándulas mamarias, que están fuertemente vinculados a los procesos de la fisiología del aparato reproductor femenino, pero en esta clase no vamos a ver ni la placenta ni la glándula mamaria. La glándula mamaria tuvieron una clase con la profesora Jovita, así que ahí lo pueden revisar. Y placenta me parece que lo vieron en las clases con la profesora, ¿cómo se llama? La profesora Sánchez o la profesora Gaete, que fue las clases de embriología. ¿Ya? Ok, entonces aquí nos vamos a dedicar netamente a lo que ocurre con lo que estamos viendo acá, o sea, ovario, oviducto, útero y vagina. ¿Ya? El ovario, ¿cierto? O sea, hay dos ovarios, normalmente en la mayoría de los casos son dos ovarios, compuestos por una región medular, ¿ya? De un tejido conjuntivo fibroso bastante laxo, que incluye nervios, los nervios ováricos y la circulación sanguínea, ¿ya? Y en este caso nos vamos a centrar en lo que ocurre en la segunda porción del ovario, que es la zona de la corteza ovárica, ¿ya? La corteza ovárica, entonces, está formada por un estroma de un tejido conjuntivo bien especializado, que está formado principalmente por fibroblastos, pero unos fibroblastos medios globosos, de morfología más bien espiral, por lo cual este tejido conectivo se da solamente en este órgano, es un tejido conectivo especial, y también lo pueden encontrar en el endometrio uterino, también lo vamos a ver en esta clase, ¿ya? Por lo cual este tejido propio del estroma ovárico y del estroma del endometrio uterino recibe el nombre de tejido conectivo celular, por lo especializado y poco frecuente que se da solamente acá y en el estroma del endometrio uterino, ¿ya? Externamente el ovario, claro, no se ve por el aumento, hay un mesotelio asociado que recibe históricamente el nombre de epitelio germinativo, porque se pensaba que de este epitelio se originaban los ovocitos, pero no es así. Posteriormente se demostró que en realidad viene de gonocitos que provienen del saco vitelino, que migran, invaden en la zona presuntiva de la formación del ovario, ¿cierto? Y después se diferencian a ovocitos primarios en un folículo ovárico, ¿ya? Entonces, el nombre quedó de epitelio germinativo, a pesar que no es para nada germinativo, no da origen a ovocitos, pero sí da origen a el segundo componente de los folículos ováricos, que son las células primordiales, de las cuales vamos a hablar. Debajo del mesotelio, claro, tampoco se ve, vamos a ver aumentos de esto, hay una pequeña cantidad de tejido conectivo laxo, también bastante celular, llamada la albuginia ovárica. Y cuidado con esto, porque los dos
describe la albuginia ovárica como un tejido conectivo denso ordenado. Entonces ahí hay una confusión con lo que vimos en el testículo, que ahí sí es una albuginia de tejido conectivo denso o, bastante ordenado, ¿cierto? Pero la albuginia ovárica es muy distinta a la albuginia testicular. Entonces, hay que tener cuidado si van al texto y leen esa parte. Ya estén atentos a eso. No son muchos los que están conectados, son 66, así que ustedes 66 saben esa información. Ya los otros que están en otro asunto, esos problemas de ellos, no lo tienen. ¿Ya? Entonces, bueno, esta albuginia y epitelio geminativo, debajo comienza entonces el tejido conectivo que ya les mencioné, que es el estroma ovárico, un tejido conectivo celular. Y a esto se suma entonces los folículos ováricos. ¿Bien? Importante para el proceso de gametogénesis femenina. ¿Ya? Eh, Además, estos folículos, además de tener la función de mantener y diferenciar los gametos sexuales femeninos, ¿cierto? Tienen la actividad androgénica, o sea, no androgénica, estrogénica, o sea, capacidad de secretar hormonas sexuales femeninas. Ya es muy importante. Entonces, la función del ovario, además de ser gametogénica femenina, es también estrogénica. ¿Ya? Como le mencioné, entonces la médula es un tejido conectivo laxo con nervio hipersanguíneo importante para la irrigación de la corteza ovárica. ¿Bien? Pero en algunos casos se pueden encontrar unas células llamadas células intersticiales, que en la especie humana prácticamente no se describe, son muy escasos, pero en muchas otras especies sí hay gran cantidad de estas células intersticiales que tienen también actividad endocrina, pero en la especie humana son muy, muy, muy escasas. ¿Ya? Entonces, el ovario tiene por finalidad el proceso de foliculogénesis, o sea, maduración de los folículos ováricos, de los cuales durante el desarrollo en el útero, digamos, del feto femenino, más o menos se estima entre 5 millones a 2 millones los gonocitos que invaden el territorio presuntivo ovárico, pero de ellos gran parte entra en el proceso de atresia, que es un proceso de degeneración de estos gonocitos, y unos pocos son envueltos por células foliculares. Las células foliculares derivan del epitelio geminativo, ellas sí derivan del epitelio geminativo, y estas células foliculares envuelven a los gonocitos para la formación de este folículo primordial, que comienza el ovocito que está dentro, ¿cierto? Comienza el proceso de meiosis, pero queda detenido en la meiosis uno. Y esto queda detenido hasta que se activa en el proceso de cada ciclo menstrual. O sea, desde que nace, ¿cierto? Hasta que entra a la pubertad, recién se comienzan a activar los primeros folículos ováricos y reactivar la meiosis en la mujer, ¿ya? Y la última meiosis va a ocurrir más o menos cuando ocurre la menopausia femenina, ¿cierto? Muchos años después, por lo cual hay procesos meióticos que pueden durar hasta 50 años perfectamente de duración. O sea, una meiosis extremadamente larga. Constante, y eso, es completa. ¿Ya? Ya les voy a mencionar por qué. ¿Ya? Entonces, estos entre 5 a 2 millones de células que van a dar origen a ovocitos, ¿cierto? Normalmente son 400.000, entre 500.000 y 400.000 lo que se logran ser estructurados en la estructura del ovario, formando los folículos primordiales, que tienen el ovocito central en estado de meiosis uno, en estado de diploteno, ¿ya? Que como un periodo muy largo se le refiere como el dictoteno, en vez de diploteno. Y de estos, más o menos desde el momento de la pubertad hasta la menopausia, son más o menos unos 500 solamente los que van a ser ovulados, van a ser liberados como ovocitos 2. ¿Ya? Entonces, gran parte, fíjense, 400.000, de estos 400.000, solamente 500 van a ser liberados durante toda la vida fértil. Entonces, gran parte, el número importante de estos folículos simplemente se pierden, entran en un proceso de atresia y la cual se destruye, pero en algunos casos tienen una finalidad fisiológica, ¿ya? De la cual vamos a discutir. Ok, entonces, para recordar, el proceso de meiosis permite
la formación de cuatro células haploides, que en el caso femenino es una la que termina siendo el ovocito ovular, ¿bien? Entonces ahí tenemos lo que ocurre a nivel embrionario, en la cual llegan los gonocitos, los cuales aumentan en cantidad por mitosis, aproximadamente millones de ellos, pero de los cuales en el momento del nacimiento solamente hay unos 400.000 a 500.000 estructurados como folículos primordiales, en la cual ustedes reconocen un ovocito detenido en la profase 1 en Bictoteno, por lo cual se le habla de un ovocito 1, envuelto por células planas derivadas del epitelio germinativo, ¿cierto? Y formando este folículo llamado folículo primordial. ¿Bien? Entonces, en vida fetal tenemos la formación de los folículos primordiales, ¿bien? Y en la vida prepuberal, algunos de estos folículos primordiales se activan, y comienza por la actividad hormonal, más o menos unos 20 de estos folículos se activan y entran en el proceso de maduración, ya formando unos folículos primarios, en la cual el ovocito se mantiene como ovocito 1, todavía detenido en la profase 1, pero comienza a aumentar el volumen citoplasmático del ovocito, aumenta de tamaño, y las células foliculares que lo rodean comienzan también a aumentar de tamaño, se hacen primero cúbicas, luego aumentan el número de estratos, adquieren un aspecto algo granuloso, por lo cual ahora recibe el nombre de las células de la granulosa, no células foliculares, sino células de la granulosa, a pesar que son las mismas células, ¿cierto? Pero por el aspecto que se le observó, se le puso este nombre, ¿ya? Entonces tenemos folículos primarios con una capa celular, se habla de folículos primarios unilaminares, pasa por un estadio de bilamilaridad, o sea, dos capas celulares, y después se hace múltiples, se habla de un folículo primario multilaminar. En todo este proceso aumenta el tamaño del folículo enormemente y el ovocito también va aumentando de tamaño y se comienza ordenar tejido conectivo alrededor, que es la futura teca, que deriva de las mismas células del estroma ovárico que les mencioné anteriormente, estos fibroblastos globosos que se disponen de forma helicoidal, pero aquí se ordenan alrededor del folículo para formar la futura teca. ¿Ya? Cuando ya el folículo primario multilaminar adquiere un tamaño importante, hay secreción de material formando una cavidad. Y ahí entramos al territorio del folículo secundario, ya aumenta enormemente esta cavidad, y las células de la granulosa, algunas se vinculan, están vinculadas desde el principio al ovocito, otras quedan asociadas a la pared llamada la granulosa mural, y otras van a formar una zona de unión que van a ser la granulosa del pedúnculo, por lo cual ustedes reconocen tres zonas o tres tipos de células de la granulosa mural, la granulosa del cúmulo óforo, la que está vinculada directamente al ovocito, y la del pedúnculo. ¿Bien? Posteriormente, más o menos de los 20 folículos que se activaron, unos 5 pasan más o menos a folículo secundario y solamente uno termina siendo el folículo dominante y formándose un folículo de Graf y un estadio intermedio que es el folículo preovulatorio. El preovulatorio es aquel que el ovocito y la corona radiata, que son las granulosas de la corona, pierden contacto con el resto de las células de la granulosa, queda flotando, ¿cierto? Eso ocurre más o menos 24 horas antes de la ovulación, ¿ya? Y hay varios procesos que se activan, entre ellos el proceso de luteinización, ¿ya? Se reactiva la meiosis, termina en la meiosis 2 formando el primer cuerpo polar y el ovocito dominante, ¿bien? Y eso, 24 horas después, ocurre el proceso de ovulación y se mantiene así hasta el momento de la fecundación, ¿ya? Si no hay fecundación, no se reactiva la meiosis 2, ¿cierto? Por lo cual se mantiene siempre en estado de ovocito 2, ¿ya? Por eso el óvulo en realidad se considera como una célula virtual, en realidad nunca existe un óvulo, porque cuando ya hay proceso de fecundación, cuando entra el pronúcleo masculino, ya estamos hablando de un cigoto, ¿ya? Entonces, la célula haploide, propiamente tal, femenina, que es el óvulo, en realidad nunca termina de existir en realidad, ¿ya? Se considera como una célula virtual. O sea, lo que ustedes van a reconocer son ovocitos 1 hasta el folículo de Graf y ovocito 2 a partir del folículo preovulatorio y de ahí en adelante.
Ok, veamos esto ahora en imágenes. Ya, ahí tenemos entonces una zona de la corteza ovárica, ahí el recubrimiento epitelial que es el epitelio germinativo. Acuérdense que no tiene nada de germinativo, ¿ya? Debajo una zona de conectivo bastante laxo, bien celular, que es la túnica albuginea, más o menos de aquí hasta acá. Y aquí comienza ya el estroma ovárico. Ahí están los fibroblastos que les he mencionado, son globosos con algo de colágeno. Y a esto se le suma entonces la presencia de los folículos ováricos, que incluye a las células, en el caso de un folículo primordial, a las células primordiales, que son las futuras células de la granulosa cuando se activen, y al ovocito 1, en este caso. ¿Bien? Hay una gruesa lámina basal acá entre las células foliculares y el estroma, que se puede incluso visualizar con microscopía óptica, como se ve ahí, y cuando operan en microscopio se puede dar cierta refringencia, por eso se le llama la membrana vítrea, ya que es una lámina basal gruesa. No se reconoce la zona pelúcida todavía a nivel de folículos primordiales. ¿Ya? Externamente, entonces tenemos estas células que son fibroblastos globosos, alargados, y del tejido conjuntivo bien especial llamado el tejido conectivo celular. ¿Ya? Cuando estos folículos son activados, o sea, como les mencioné, más o menos en promedio unos 20 de estos folículos se activan, entra al proceso de foliculogénesis, ¿cierto? Formando un folículo primario unilaminar. Fíjense el tamaño de los núcleos, les sirve como punto de referencia. Ahí tenemos los núcleos, es el tamaño, por ejemplo, del núcleo de esta célula primordial, pero fíjense cómo es el tamaño ahora de este folículo primario unilaminar. ¿Ya? Ahí está la zona de la membrana vítrea o lámina basal. Fíjense, ya comienza un proceso de ordenamiento del estroma que rodea íntimamente a este folículo, que va a ser la futura teca, y las células que fueron células primordiales ahora adoptan una forma entre cúbica alta a cilíndrica. ¿Bien? De hecho, aquí ya está aumentando el número de estratos, seguramente va a pasar luego a un folículo bilaminar, en este caso. Conjunto con esto, fíjense, el ovocito ha crecido, debe ser como del doble del tamaño que vimos en la imagen anterior. Ahí tenemos el ovocito de un folículo primordial, y este debe ser dos o más veces en cuanto a tamaño. ¿Bien? Y comienza a aparecer un cierto material eosinófilo entre las células de la granulosa ahora y el ovocito, lo que es la zona pelúcida, formada por estas proteínas, que es la ZP1, ZP2, ZP3. ¿Ya? Aparentemente muy importante, especialmente la ZP3 por el proceso de interacción con los espermatozoides en el momento de la fecundación. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un esquema que esquematiza la estructura de este folículo primario unilaminar con células de la granulosa ahora, que son células primordiales, pero ya de un aspecto más bien entre cúbico a cúbico alto. Aparece entonces la zona pelúcida, que contienen estas moléculas, y el ovocito crece enormemente, aumenta su citoplasma, aumenta la cantidad de organelos, ¿ya? Y esto se mantiene en crecimiento junto con el crecimiento del folículo ovárico completo. ¿Ya? Seguimos entonces, fíjense, ahí tenemos, estos son folículos primordiales, este de acá, para que tengan más o menos el punto de vista. Aquí tenemos un primario unilaminar, este es un unilaminar pasando a bilaminar, y este ya se considera como un folículo primario bilaminar o multilaminar propiamente tal. Se mantienen en estado multilaminar hasta más o menos, se considera como unas 6 capas de células de la granulosa, y de ahí comienza el proceso de cavitación y la formación del folículo secundario. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el epitelio germinativo, en este caso de morfología más bien cúbica. Ahí está la albuginia ovárica, de tejido conectivo bastante laxo, como se ve, y el estroma ovárico de tejido conectivo celular. Fíjense cómo la teca se está ordenando cada vez más alrededor del folículo, como se ve acá. ¿Ya? Entonces, en el esquema, fíjense, ahí tenemos entonces la zona entre el ovocito y las células de la granulosa que están cercanas al ovocito. Ahí está el depósito de las moléculas de la zona pelúcida. Y hay que tener en cuenta que a medida que se va depositando los componentes de la zona pelúcida,
se mantienen uniones de comunicación entre las células que son de la granulosa, de la futura granulosa de la corona radiata y el ovocito. Hay nexus, uniones de comunicación entre ellos. ¿Ya? Esto es esencial porque la mantención de la o la inactividad de la meiosis, por un lado, del ovocito, es producto de la, ¿cómo se llama?, de la actividad con las células de la granulosa en este caso. ¿Ya? Ellos mantienen inactivo al ovocito en el proceso de meiosis. ¿Ya? Ya cuando adquiere un número importante de capas, hay cavitaciones entre las células de la granulosa, comienza la secreción de componentes como ácido hialurónico y otros componentes que le da una cierta acidofilia y se puede ver con técnica de Paz también. Y esas son las famosas vacuolas de Karl-Ekner, ahí está escrito, Karl-Ekner, que son simplemente separaciones llenas de licor entre las células de la granulosa. ¿Ya? Las vacuolas de Karl-Ehner se van a unir entre sí para formar el antro del folículo secundario, que es el paso siguiente. ¿Ya? Si bien algo de actividad hormonal tienen los folículos primarios, es muy significante para la actividad fisiológica femenina, por así decirlo. Los que sí tienen una fuerte actividad endocrina son los folículos secundarios o folículos antrales. ¿Ya? Cuando ya aumenta, las vacuolas de Karl-Ehner, que les mencioné anteriormente, se unen entre sí para formar el antro folicular. Fíjense, tenemos un folículo. Fíjense en el tamaño de los núcleos. Esta es una imagen a bajo aumento para que tengan la comparación con lo que vimos anteriormente, que eran imágenes a gran aumento. El ovocito se ve re mal, pero ahí tenemos la zona del antro folicular en plena formación. Entonces ahí tenemos claramente ya la formación de un folículo secundario. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Bueno, la presencia del antro folicular, por un lado, llena de licor folicular. También hay cavitaciones entre medio que se van a seguir sumando al tamaño del antro folicular. Ya tenemos cierta diferenciación entre la granulosa mural, se ve bastante ordenadita. Ahí tenemos el resto de la granulosa, pero todavía no se ha separado la granulosa de la corona radiata del futuro pedúnculo, todavía no la vemos. ¿Ya? Ahora, fíjense lo que ocurre por fuera de la granulosa. Vemos que claramente la teca ha tenido un cambio en cuanto a morfología. La parte más interna está formada por células globosas y gran cantidad de vasos sanguíneos, capilares fenestrados, y la teca externa, que es la segunda capa, es continua con el resto del tejido del estroma ovárico. ¿Ya? O sea, sigue siendo el mismo estroma, pero lo importante es que la teca interna ahora tiene actividad endocrina. Ya les voy a mencionar por qué. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una zona límite de la zona de este folículo, en la cual muestra las dos tecas, la teca externa de células bastante alargadas, tipo fibroblastos, la interna de células globosas con actividad endocrina y capilares sanguíneos asociados, y la teca, perdón, y la granulosa mural, ¿ya? Y hay una fuerte vinculación fisiológica entre la teca interna y estas células de la granulosa. Ya les voy a explicar por qué. Por otro lado, si vemos la asociación entonces del ovocito con la granulosa de la corona, vemos que todavía hay vinculación, o sea, se mantiene la vinculación a través de uniones nexus entre la granulosa de la corona y el ovocito. ¿Ya? Esto es importante. Ahora, otra cosa que ocurre en el folículo secundario es que deja de crecer el ovocito, no aumenta más de tamaño, lo que aumenta el folículo completo, pero el ovocito se mantiene del mismo tamaño, ya que las células de la granulosa comienzan a secretar otro mediador químico, que es el inhibidor de la maduración ovocitaria, y eso impide que siga creciendo el ovocito propiamente tal, y lo que sigue creciendo en sí es el folículo ovárico. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que vemos acá, otro folículo secundario de la misma variedad. Entonces, si vemos una zona límite entre la granulosa y la teca, nos encontramos con esto. De aquí hacia la derecha corresponde a la granulosa mural, ya hacia la izquierda tenemos estas células globosas, que son la teca interna, ahí hay vasitos sanguíneos, y más hacia afuera la teca externa, de aspecto fibroso. ¿Ya? Entonces, aquí hay una actividad hormonal importante porque las que tienen el reservorio para hormonas estrogénicas, esteroidales, o sea, estamos hablando del colesterol, son las células de la teca interna. Ellas acumulan colesterol en forma de gotas de colesterol. ¿Ya? Sin embargo, la actividad endocrina
de la teca interna es androgénica. ¿Qué significa eso? Que agarra el colesterol y lo transforma en hormonas sexuales masculinas, como la testosterona. ¿Ya? Entonces, para terminar la formación de andrógeno y la testosterona se transforme en andrógeno, ¿cierto? En estrógeno, por ejemplo, esta hormona, la testosterona, tiene que migrar desde la teca interna hacia la granulosa mural. Y estas células son las que expresan una enzima, una aromatasa, que le corta uno de los anillos aromáticos a la testosterona y la transforma en estrógenos. ¿Ya? Entonces, como vimos en la clase anterior, para el proceso de síntesis de hormonas esteroidal es necesario que pasen de un organelo a otro, de mitocondria hacia retículo endoplasmico liso. Acá se suma el hecho de que además de cambiar de distintos organelos, se tiene que cambiar de célula, tiene que pasar de la teca interna hacia la granulosa, donde existe esta otra enzima, ¿cierto? Capaz de transformar los andrógenos en estrógenos, ¿ya? Ok, eso es importante, ¿ya? De hecho, aquí está más o menos explicado. Ahí tenemos entonces la morfología de un folículo secundario bastante grande, ¿ya? Fíjense, ya reconocemos la zona del pedúnculo, por lo cual podemos diferenciar la zona de la granulosa de la corona, del pedúnculo y la granulosa mural. Entonces, la importancia de la actividad endocrina radica en esta zona, donde vemos vinculación de la granulosa mural, aquí está indicada, ahí está la teca interna, fíjense, ahí están las gotitas de colesterol, vaso sanguíneo no veo con claridad en la imagen, pero lo importante aquí es la presencia de colesterol, y esta es la teca externa, claramente de aspecto más bien fibroso. ¿Bien? Entonces, la teca interna que contiene el colesterol, lo transforma en andrógeno, ¿cierto? Como les mencioné anteriormente, y viaja hacia la granulosa mural, donde la aromatasa la transforma en estrógeno. ¿Ya? Ya tenemos entonces completa la síntesis de hormonas sexual femenina, en este caso por actividad cooperativa de dos células distintas, de origen distinto, una de origen epitelial y la otra de origen mesenquimática, de hecho. ¿Ya? Ok, a ver, entre la interna y la granulosa. A ver, las células, no son células de la granulosa igual, sí. O sea, por efecto de corte se ven media aplanaditas, pero claro, algunas pueden ser núcleos tal vez de endotelio o tal vez algunas, porque fíjense, si bien lo que hay presente principalmente son estas células globosas, que son las de la teca interna, igual hay algunas de aspectos fibrilares, como similar a la teca externa. ¿Ya? No es que haya exclusivamente solamente células secretoras de andrógeno. ¿Ya? Claro, no, porque acuérdate que las células de la granulosa, que antes eran primordiales, originalmente eran del mesotelio, ¿te das cuenta? Del mesotelio, del epitelio germinativo, por lo cual son de origen epitelial. En cambio, la de la teca interna se originan del epitelio del estroma ovárico. ¿Ya? A eso me refiero, que una es de origen conjuntivo y otra de origen epitelial. ¿Ya? Ah, no, eso es licor folicular. Es que adquiere esta forma justamente por el proceso de deshidratación por la técnica histológica. Pero en una muestra por congelación, todo esto debería ser homogéneamente eosinófilo. ¿Ya? No, eso se llama artefacto de técnica. ¿Ya? Ok, el control hormonal entonces, tenemos la formación de estrógeno por parte de la granulosa mural. Ahí tenemos entonces lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un folículo primario, ¿cierto? Y en un folículo dominante. Entonces, claro, la actividad endocrina, como les mencioné, en un folículo primario es bastante baja, bastante escasa, ¿cierto? Muy, muy, muy así baja. La que tienen importancia endocrina principalmente son las de los folículos secundarios, que son más o menos unos 5 folículos de los 20 que se originaron en cada oleada del ciclo menstrual. ¿Ya? Entonces, los estrógenos secretados, por un lado, se acumulan en el interior del folículo primordial y estimula el crecimiento entonces de este folículo, especialmente del folículo dominante, que es el que va más adelante de los otros. Y por otro lado, el estrógeno que viaja a la circulación sanguínea, acuérdense que la teca interna tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, viaja hacia el hipotálamo y la hipófisis, generando un feedback negativo sobre las hormonas estimulantes.
¿ya? Las gonadotropas, como son la folículo estimulante y luteinizante. En este caso, la folículo estimulante actúa principalmente sobre las células del folículo para el aumento en la cantidad de células de la granulosa, y la luteinizante esa actúa posteriormente después. Acuérdense que las hormonas en el caso femenino son más cíclicas que en el hombre. ¿Ya? En la primera etapa hay dominancia de la folículo estimulante, y después de la ovulación, con la formación del cuerpo lúteo, ¿cierto? Hay dominancia de la hormona luteinizante, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un gráfico más adelante, ¿ya? Entonces hay que entender la fuerte vinculación que hay entre lo que está pasando en el ovario, ¿cierto? Con el proceso de formación del folículo, llamada la fase folicular, ¿ya? Y de posterior a la ovulación, donde hay formación del cuerpo lúteo, llamada la fase lútea, donde hay dominio de la hormona luteinizante, y en la fase folicular hay dominio de la hormona folículo estimulante. ¿Bien? Ok, vamos entonces. Entonces, ahí tenemos ya un folículo de gran tamaño, fíjese el tamaño. Ahí hay folículos pequeños, estos son los primordiales que están acá, apenas se ven. Este puede ser un folículo primario multilaminar, al igual que este. Y aquí tenemos un folículo de Graf, y de hecho es chico todavía para ser un folículo de Graf propiamente tal. ¿Ya? Tiene que crecer todavía mucho más. Pueden llegar a tener tamaños de 1 centímetro, 1,5 centímetros, perfectamente. De hecho, se pueden ver por ecografía y lo pueden utilizar como elemento de diagnóstico. ¿Ya? Aumenta el tamaño especialmente del antro folicular. Ya tenemos clara diferenciación entre la zona del pedúnculo, de la corona radiata, con el ovocito 1 todavía, y la corona, perdón, la granulosa mural por este lado, por otro lado. ¿Ya? Ahora, más o menos a la mitad del ciclo, más o menos en el día, cercano al día 14, y coincidente con el pic de LH, ustedes han escuchado eso alguna vez, ¿cierto? El famoso pic de LH. Este folículo de Graf corta su pedúnculo, se desvincula las células de la granulosa y queda el ovocito flotando. Hay varias cosas que ocurren. Se reactiva la meiosis, fíjense, ahí está la formación de un cuerpo polar, y tenemos el otro pronúcleo femenino que también se tiene que dividir en caso de fecundación, no antes. Por lo cual, esto queda flotando en el antro folicular, y se habla de un folículo preovulatorio, cuando esta estructura, que incluye el ovocito más la corona radiata, está flotando en el antro folicular. Además, la pérdida de contacto con el ovocito, ¿cierto? Estimula a las células, especialmente de la corona, perdón, de la granulosa mural, a que comiencen el proceso de luteinización, ¿ya? Entonces, en vez de producir estrógeno, comienza el proceso de producción de progesterona, ¿ya? Entonces, tanto las células de la teca interna como las de la granulosa comienzan a cambiar su comportamiento, ¿cierto? Las de la teca interna comienzan la secreción de niveles basales de estrógeno, y las de la granulosa comienzan en forma masiva a producir grandes cantidades de progesterona, iniciando el proceso de luteinización. O sea, el inicio de la luteinización ocurre con la formación del folículo preovulatorio, en ese momento. ¿Bien? Cuando se forma entonces este folículo, en el momento que se corta el pedúnculo, se inicia la luteinización, se reactiva la meiosis, que detenía la meiosis 2. 24 horas después, más o menos, ocurre la ruptura de la pared del ovario y el proceso de ovulación. Y se libera entonces este ovocito 2 con un cuerpo polar hacia las vías, hacia los oviductos, principalmente. El pedúnculo es esto, la conexión que hay entre las células de la granulosa de la corona radiata y la granulosa mural. Entonces, esta zona de acá, la granulosa del pedúnculo, es la zona de conexión. ¿Te das cuenta? Y esa es la que es sensible a LH, ¿cierto? Y con el pic del LH se corta este pedúnculo, o sea, se desvinculan las células y se forma el folículo preovulatorio. ¿Bien? ¿Les queda claro, jóvenes? ¿Sí? Ya, ok. Ahora, 24 horas después les mencioné, ¿cierto? O sea, se inicia la luteinización, activación de meiosis, tenemos la formación del el folículo preovulatorio, y ahí tenemos entonces el ovocito 2, ¿ya?
con el primer cuerpo polar aquí asociado. Ahí está la zona pelúcida, la zona pelúcida y las células de la corona radiata. ¿Ya? Ahora se llaman la corona radiata propiamente tal, porque está desvinculado de la granulosa. ¿Ya? Entonces ocurre el proceso de ovulación, hay todo un proceso de isquemia de la pared y se rompe entonces y sale todo el contenido hacia las fimbrias del oviducto que, producto de señales químicas, se asocian a la zona de la pared del ovario en donde se forma el estigma, digamos. Eso lo reconocen y lo abrazan para atrapar el ovocito 2 que va a ser ovulado. ¿Bien? Entonces tenemos ahora, esto ya está en franco proceso de luteinización, ¿ya? Y la luteinización resulta entonces de la diferenciación de las células de la granulosa, que ahora se llaman células granuloso-luteínicas, porque cambian su comportamiento, y la teca interna, que ahora pasan a llamarse tecoluteínica. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos poblaciones de células que van a formar ahora parte de esta estructura que va a ser el cuerpo lúteo. ¿Ya? Tenemos capilares sanguíneos, la membrana vítrea se destruye, se disgrega, por lo cual las células de la teca invaden a la granulosa, perdón, la tecoluteínica ahora invaden a la granulosa luteínica y también los capilares sanguíneos se meten. ¿Ya? Entonces la pared de la granulosa luteínica es invadida por células de la tecoluteínica y por capilares sanguíneos de tipo fenestrado. ¿Ya? Ya tenemos la formación entonces del cuerpo lúteo. ¿Ya? Entonces el cuerpo lúteo, fíjense, tenemos un cuerpo lúteo ya formado, producto de la ruptura de la pared del ovario, hay un proceso de sangrado, por lo cual se forma un centro hemorrágico cuando se cierra el cuerpo lúteo, y tenemos entonces en la pared, ¿qué es lo que reconocemos? Reconocemos unas células globosas eosinófilas de núcleo redondo y núcleo bien prominente. Esas son derivadas de la granulosa, por lo cual son células granuloso-luteínicas, estas de acá, y unas células alargaditas, también eosinófilas de núcleo redondeado, estas de acá, que son las tecoluteínicas. ¿Ya? Entonces las tecoluteínicas derivan de la teca y las granuloso-luteínicas derivan de la granulosa. La granulosa luteínica tiene actividad progestativa, o sea, producen progesterona, y las tecoluteínicas son estrogénicas, producen estrógeno. ¿Ya? A esto se suman entonces capilares de tipo fenestrado, ahí veo núcleos compactos, lo más probable es que sean de endotelios capilares fenestrados, ahí tengo un capilar bonito. ¿Ya? Eh, Solamente como para recordarles, esto antes cuando era solamente el ramo de histología y la prueba práctica era de todo en realidad, esto fácilmente lo confundían con tejido hepático. Entonces las granulosoluteínicas se confundían con hepatocitos y las tecoluteínicas con células, con las células, ¿cómo se llaman los macrófagos? Las células de, se me olvidó, jóvenes, la del hígado, las células de Kircher, ¿ya? Entonces había que tener mucho cuidado cuando observaban el cuerpo lúteo, lo podían confundir fácilmente con parénquima hepático, ¿ya? Ahora a ustedes les resulta más fácil porque no, como no tienen gincana de cuerpo lúteo y de hígado en la misma prueba, no se van a confundir, ¿ya? Pero antes sí se confundían mucho, ¿ya? Ok, todo esto que les mencioné sobre el proceso de foliculogénesis, formación de cuerpo lúteo, folículo preovulatorio, ovulación y reactivación de la meiosis, hay que vincularlo con lo que está pasando en otros órganos, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es lo que está pasando en el ovario, hasta acá, hasta el proceso de ovulación y formación del cuerpo lúteo, pero hay que vincularlo con lo que ocurre en el hipotálamo, con la secreción de las gonadotrofinas, ¿cierto? Las hormonas que estimulan, en este caso, al ovario, como la luteinizante importante para mantener el cuerpo lúteo en la segunda fase del ciclo menstrual, y la folículo estimulante, muy importante en la primera fase del ciclo, pero que también está presente en la segunda fase, ¿ya? A pesar que hay dominancia de la hormona luteinizante. A esto se suma, ¿cierto?, la actividad estrogénica muy importante en la parte del desarrollo folicular. Hay que recordar que, más o menos aquí, fíjense, cuando se elevan los niveles de estrógeno es porque ya tenemos folículos secundarios en plena actividad estrogénica. ¿Ya? Más o menos, acuérdense que son 5 los que se forman y uno el que va a ser ovulado normalmente. A veces son más de uno.
¿bien? Baja un poco, producto de que hay un proceso de luteinización, ¿cierto? Por lo cual hay dominancia de la progesterona ahora, en el segundo ciclo, ¿ya? Y esto lo tenemos que vincular ahora con lo que ocurre a nivel del endometrio uterino, que se va a preparar para la futura implantación en caso de embarazo, ¿ya? Entonces, el endometrio, especialmente las damas recordarán que es bastante cíclico, hay proceso de menstruación donde hay pérdida de tejido, del cual vamos a discutir, y hay un proceso de recuperación. La recuperación, llamada también fase proliferativa, es dependiente de estrógeno, ¿ya? El estrógeno es el que estimula el crecimiento del endometrio uterino. Cuando baja el estrógeno y domina la progesterona, el endometrio se hace secretor. Entonces, las glándulas uterinas comienzan a tener actividad secretora. Y eso es producto de la actividad de la progesterona. ¿Ya? Esto se mantiene así hasta que el cuerpo lúteo involuciona. Si es que no hay embarazo, esto involuciona, se destruye el cuerpo lúteo, cae la progesterona, ¿cierto? Y el estrógeno también cae, y eso produce necropsia de parte del endometrio uterino y entramos en un nuevo ciclo menstrual con un proceso de menstruación, y nuevamente se repite el ciclo, ¿ya? Con una nueva oleada de folículos y todo lo que ya les conté nuevamente una y otra vez. En caso de embarazo, ¿cierto? Si hay implantación de un cigoto, ¿cierto? De un embrión, eh, el desarrollo de la estructura de la placenta rescata, comienza a secretar la gonadotrofina coriónica humana y eso mantiene activo al cuerpo lúteo, ¿ya? Y se mantiene entonces en fase secretora el cuerpo, el estroma uterino, hasta más o menos los 3 meses en que la placenta ya releva efectivamente todas las funciones hormonales, especialmente del ovario, ¿ya? Entonces ahí después de 3 meses nuevamente se destruye el cuerpo lúteo, ¿ya? Ok, el cuerpo lúteo entonces de cíclico tiende a adoptar entonces un tamaño y se va destruyendo ciclo a ciclo, ¿cierto? Formando una cicatriz hialina rico en ácido hialurónico llamado cuerpo albicans. En caso de embarazo, este cuerpo lúteo puede crecer enormemente. Ahí tenemos entonces, fíjense, este es un ovario, ahí tenemos la corteza ovárica, ahí está la zona de vinculación, pero fíjense, este cuerpo lúteo prácticamente ocupa todo el espacio o prácticamente un porcentaje muy importante del ovario, ¿se dan cuenta? Este es un cuerpo lúteo de embarazo propiamente tal. Fíjense lo que ha crecido y la actividad endocrina aquí es importante para la mantención del embarazo. Entonces, recordar que el cuerpo lúteo tiene estas dos poblaciones de células, estas células derivadas de la teca, la tecoluteinica y de actividad estrogénica, y las granulosoluteínicas de actividad progestativa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el ciclo eh, menstrual lo podemos dividir en este caso en 3 fases: la fase menstrual, ¿cierto? La fase proliferativa desde el punto de vista uterino y la fase secretora. ¿Bien? La fase proliferativa a la vez la fase estrogénica, porque hay dominancia del estrógeno, y la fase secretora es progestativa, porque hay dominancia de la progesterona. Y si lo vinculamos con lo que está pasando en el ovario, ¿cierto? La fase estrogénica y proliferativa es preovulatoria, porque aquí está la ovulación, y ante ahí el proceso de diferenciación de folículos, así que es, la fase folicular también es preovulatoria, y la segunda, digamos, donde ya ocurre la ovulación, es posovulatoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hablamos de la fase posovulatoria, progestativa y secretora, es exactamente la misma fase, vista desde el punto de vista de órganos distintos, y la fase preovulatoria, proliferativa y estrogénica también es la misma, ¿ya? Pero vista desde el punto de vista de órganos distintos. Ok, dudas, preguntas hasta el momento, jóvenes. ¿Ya? ¿No? Ya, ok. Bien, dijimos que más o menos unos 20 folículos son los que se activan ciclo a ciclo, y de estos 20 unos 5 entran en proceso de folículo secundario, y solamente uno de estos va a ser ovulado. Pero ¿qué pasa con los otros?
Los otros entran en un proceso de degeneración. Cuando hay degeneración de folículos primarios, normalmente no tienen mayor implicancia, se destruyen nomás. Pero los que tienen importancia desde el punto de vista hormonal especialmente son las atresias derivadas de folículos secundarios, ¿ya? Porque en ellos hay una hipertrofia, especialmente de la teca interna. Esto, fíjense, esto es un folículo atrésico derivado de atresia secundaria. Ahí está el ovocito degenerado, la granulosa también tiende a degenerar, la membrana vítrea se engruesa un poco, pero con el tiempo igual se pierde, pero fíjense que la teca interna prolifera enormemente. Y si vemos una célula de la teca interna, vemos una típica célula secretora de hormonas, ¿ya? Gran cantidad de retículo endoplasmico liso, gotita de colesterol y mitocondrias en gran abundancia, ¿ya? Por lo cual tiene una actividad estrogénica muy importante y aparentemente ayudan al folículo dominante a que se siga desarrollando. ¿Ya? O sea, no es que se pierdan por nada, sino que tienen, especialmente las atresia de folículos secundarios, tienen actividad para empujar al folículo dominante a que se siga desarrollando. ¿Ya? Bien, el cuerpo lúteo entonces, como les dije, cuando ya no tiene actividad, ¿cierto? Entra en proceso de involución, se destruyen las células teco y granulosa-proteínica, vienen macrófagos que destruyen y degradan todo este detrito, y lo que queda es un espacio que se rellena de una cicatriz hialina, que en cortes anatómicos se ve en blanca, por eso el nombre de cuerpo albicans, pero que se ve suavemente eosinófila, como se ve acá. ¿Ya? Tiene poquita cantidad de colágeno, tiene algunos fibroblastos, macrófagos todavía le queda seguramente, y describe como una cicatriz hialina solamente. ¿Ya? Con el tiempo esto se va a resolver y van a tender a desaparecer los cuerpos albicans. ¿Ya? Ok, el folículo secundario sí, pues, produce, acuérdate que producto de la vinculación de la teca interna y externa, ¿dónde está? La vinculación de la teca interna, pero de la teca interna y la granulosa tiene una actividad estrogénica enorme, ¿ya? Entonces, toda la actividad estrogénica, este pic que tuve aquí, es producto de la vinculación, de lo que vimos, de la vinculación entre la teca interna y las células de la granulosa mural, ¿ya? No, no tiene función fisiológica aparente, no, es un resto nomás, una cicatriz, ¿ya? Estamos hablando de cuerpo albicans. ¿Ya? Ok, hay algunas alteraciones que se producen especialmente por desajustes hormonales y una de ellas es la poliquistosis ovárica, en la cual cuando se ve el ovario está lleno como de bulbo, de quistes. Y eso es producto de que se forman folículos que no son capaces de ser ovulados. Eso es producto de un engrosamiento de la túnica albuginea, al ser muy gruesa, esta no se va a romper en el proceso de ovulación, no hay ovulación, digamos. Entonces quedan retenidos los folículos preovulatorios y se forman estos quistes grandes. Por eso se habla de la poliquistosis ovárica. Y eso está dado principalmente por desajustes hormonales. ¿Ya? En la mayoría de los casos, por tratamientos hormonales se puede ajustar esto, se puede adelgazar en la túnica albuginea, en la mayoría de los casos, y si no, estamos en presencia ante un proceso de infertilidad femenina, producto del engrosamiento de la túnica albuginea, como se ve acá. Bien, bien, vamos entonces a las trompas uterinas. La parte compleja y larga de la clase la pasamos. No sé si quieren hacer un recreo de unos 10 minutos o eh, por ser la hora. Yo seguiría, ¿eh? No es mucho lo que nos queda, jóvenes. ¿Les parece? Sí, seguimos. Ya, sigamos. Vamos. Bien, esta parte ya es más que nada descriptiva, ¿cierto? Tenemos entonces las tropas de Falopia, antiguamente se llamaba de Falopia, ahora se le dice más tuba uterina. Tenemos entonces la zona de la ámpula, donde están las fimbrias. Estas son las que abrazan al ovario para atrapar al ovocito 2, ¿ya? Tiene lumen amplio con bastantes pliegues. Hay un corte a través de una zona de ámpula, fíjense, el sistema de repliegue. Está tapizado por un epitelio pseudoestratificado con cilios
¿ya? Y también es bastante cíclico, o sea, no siempre va a exponer ciclo o cilio en todos sus ciclos, sino que va a ser más bien activo en el proceso de la ovulación, ¿ya? Para el movimiento del ovocito a lo largo de la tuba, ¿ya? Si miramos más o menos en la zona media, esta zona de acá, la zona del istmo que le llamamos, el panorama este también tiene repliegue, pero no tan abundante como en el caso de la ámpula, tiene una capa fibromuscular importante para el movimiento y hay una porción que ingresa a la zona del útero, en la cual el conducto se hace muy pequeño y con muy escasos repliegues, ¿ya? Y el músculo liso ahora se confunde y se continúa con el músculo liso del miometrio del útero, ¿ya? Entonces ahí tenemos imágenes del epitelio en este caso se ve de aspecto cilíndrico, pero en algunos casos se puede ver de aspecto pseudoestratificado. Ahí vemos aspectos de pseudoestratificación, y aquí se ve más bien cilíndrico. Eso es lo complejo de estas vías, que pueden tener aspectos distintos, pero vemos el aspecto ciliado, ¿cierto? De la superficie, estos son cilios claramente, y estos ayudan al fluido de la trompa y al movimiento del ovocito 2 a lo largo de la trompa uterina. ¿Bien? Entonces se reconoce una mucosa de tejido conectivo laxo y filtrado en células de defensa también, una capa muscular, ¿cierto? Que se va engrosando a medida que nos vamos desplazando desde la ámpula a la zona del istmo y muy gruesa a nivel de la zona eh, que está atravesando el útero, ¿cierto? La zona intrauterina y una serosa externa de tejido conectivo fuertemente vascularizado, especialmente en la zona del istmo y de la ámpula. ¿Ya? Esto puede traer consecuencias porque a las mujeres que se le hace ligamento de trompa, hay que tener cuidado porque se le puede producir un sangrado bien profuso que a veces puede, se puede salir de control. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con la fuerte vascularización que tiene las tubas uterinas. ¿Bien? Bien, ¿qué pasa con el útero? Entonces pasamos entonces de la trompa hacia el útero. El útero también tiene tres capas. El perimetrio, que es como la serosa de los órganos, ¿cierto? O adventicia en algunos casos. El miometrio está formado por un tejido muscular vinculado con algo de tejido conectivo, ¿ya? En la parte muscular importante, especialmente para el proceso del parto en el momento adecuado, y la capa más interna, que es el endometrio, que es la que nos interesa en este momento. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen de zona de endometrio y está aquí hacia abajo el miometrio. ¿Ya? Hay músculo liso en forma de haces en distinta dirección, con algo de tejido conectivo asociado. El endometrio ahora, fíjense, está formado por unas estructuras tubulares, que son las glándulas uterinas, y entre medio hay un tejido conectivo similar al que vimos en la corteza ovárica, este famoso tejido conectivo celular, claro, en este caso del endometrio, con fibroblasto globoso, pero de morfología algo distinta, ¿sí? Pero sigue siendo de la misma variedad del tejido que vimos en el caso de la corteza ovárica. O sea, es un tejido conectivo celular, ¿ya? En la superficie tenemos un epitelio que puede ser pseudoestratificado cilíndrico o simplemente cilíndrico, dependiendo del estado funcional. Y acuérdense que el endometrio también es fuertemente cíclico y eso también depende de los estados hormonales. ¿Bien? Ahora, ¿cómo funciona el endometrio? Que es lo que nos interesa. Eso funciona por el tipo de circulación sanguínea que tiene. Entonces tenemos un vaso arteriales acá, de la cual, esto a nivel del miometrio, salen una arteria recta, esta de acá, que genera dos sistemas circulatorios. Uno que irriga lateralmente toda la zona más profunda del endometrio, llamado la capa basal, y el resto sigue subiendo, formando otra arteria que da muchas vueltas, llamada la arteria espiralada. Entonces, de esta hacia arriba forma lo que denominamos la capa funcional. La capa funcional es la que se pierde mes a mes o cada 28 días, dependiendo del ciclo de la mujer. Y la capa basal, esa siempre se conserva. Y a partir de ella se regenera nuevamente la capa funcional mes a mes. ¿Ya? Entonces aquí es vital la presencia de estas arterias llamadas la arteria espiralada. Ellas son sensibles a progesterona
Se mantienen abiertas mientras los niveles de progesterona se mantengan altos, y si caen los niveles de progesterona, estas comienzan a contraerse pulsátilmente hasta que se cierran, y eso provoca una necropsia total en la capa funcional. ¿Ya? Esto provoca desprendimiento del tejido, y eso es lo que se pierde mes a mes. ¿Ya? Gran cantidad de sangre atrapada en el tejido intersticial con epitelio glandular. Todo esto se pierde en el proceso de menstruación. Entonces ahí tenemos en la imagen, fíjese, la zona límite entre el miometrio, no es un límite recto como se dan cuenta. Entonces veo proyecciones del tejido endometrial hacia el miometrio y a la vez del miometrio hacia el endometrio, como que está interdigitado. Y ahí tenemos la glándula uterina de la zona de la capa basal. ¿Bien? Ahora, al igual como ocurre con el ovario, el endometrio uterino es cíclico, ¿cierto? Está la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora, por lo cual el aspecto del endometrio va a cambiar de acuerdo de qué etapa estemos observando. Entonces, del ciclo menstrual, que va desde la menstruación, fase proliferativa hasta el día 14 más o menos, y la fase secretora, ¿cierto? Va a variar, va a cambiar la morfología del endometrio. ¿Ya? Entonces, si vemos un útero, un endometrio uterino, que está en fase proliferativa, en la cual hubo una menstruación reciente y este se está recuperando, este es el aspecto que ustedes van a observar más o menos. Glándulas uterinas relativamente rectas, por efecto de corte se ven algunas medias transversales, pero por lo general tienden a ser de lumen algo estrecho. Hay procesos de edema en el estroma. La capa basal, esa se mantiene más celularizada, se ven más procesos. Y si uno analiza el epitelio glandular, tiene un aspecto, no es pseudoestratificado, pero tiene un aspecto de pseudoestratificado, porque hay gran cantidad de mitosis, tanto del estroma como del epitelio glandular, y los núcleos quedan como montados unos con otros. ¿Ya? Siendo un epitelio simple cilíndrico, da este aspecto de pseudoestratificación por la gran cantidad de mitosis. ¿Ya? Ahora, más o menos, claro, la imagen a bajo aumento uno puede proponer más o menos que aquí están las arterias espiraladas. De hecho, lo que estamos viendo en esta imagen a gran aumento son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve arteriolas en una zona bien restringida. ¿Ya? Y claro, eso es raro, ¿ya? Salvo que sea la misma arteriola que está dando muchas vueltas. Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen es la arteria espiralada. Esta arteria que es sensible a progesterona, ¿ya? Y cuando cae, se cierra y eso provoca la necropsia de la capa funcional y el proceso de menstruación, ¿ya? Entonces, es importante la presencia de esta arteria espiralada por el funcionamiento del endometrio uterino, y además porque es el límite entre la capa basal y la capa funcional. O sea, desde la arteria espiralada en arriba es la capa funcional y de ella hacia abajo es la capa basal. ¿Ya? Ok, ahora esto sigue proliferando. Fíjense que hay zonas que están desnudas de la superficie y eso no es artefacto, ¿ya? Porque producto de la menstruación se perdió toda la capa funcional, incluyendo el epitelio de revestimiento, y este epitelio se regenera a partir del mismo epitelio glandular. Él invade la superficie y regenera el epitelio superficial. ¿Ya? Ahora, en la segunda etapa, en la fase secretora, dependiente de progesterona, por lo cual es progestativa, fíjense, el panorama cambia ampliamente. Las glándulas se hacen de lumen bastante más grande. Fíjense el aspecto dentado que adquieren las glándulas uterinas. El estroma, este tejido conectivo celular, se hace bastante edematoso. Claro, el epitelio superficial aquí pasó un poquito a pérdida. Esto es artefacto, debería haber un epitelio en la superficie, ¿ya? Pero esta estructura se hace netamente secretora. Si ustedes observan, el epitelio glandular es un epitelio secretor, netamente, un epitelio simple cilíndrico, netamente secretor, ¿ya? Por lo cual estamos hablando de la fase secretora, progestativa y posovulatoria, ¿ya? Eventualmente cercano a la ventana de implantación,
o sea, esperando una implantación, el estroma uterino sufre un proceso llamado la reacción pseudodesidual y especialmente es focalizada si es que hay un embrión cercano en el proceso de implantación. Entonces, estas células del estroma se hacen globosas, ¿cierto? Dejan muy poco espacio intracelular y justamente eso es para evitar que el sistema de defensa de la madre, el sistema inmunitario de la madre, reacciona contra el tejido fetal. ¿Ya? Entonces la reacción pseudodesidual es este aumento en tamaño de las células del estroma uterino, formando las células deciduales, y eso protege o limita la actividad de defensa de la madre contra el tejido fetal. ¿Ya? Ok, eso sobre endometrio uterino. En el práctico vamos a ver tres úteros, uno en fase proliferativa, secretora temprana y secretora tardía, y vamos a hablar un par de cosas más interesantes. ¿Ya? Para terminar, un par de palabras sobre la zona del cérvix uterino, muy importante por todo el proceso de salud y de formación de tumores y cáncer de cérvix uterino. Entonces ahí tenemos la zona del endometrio uterino, el miometrio, en la zona del cérvix se forman un tipo de glándulas bien especial, que son glándulas mucosas, las glándulas de Bartoli, y en el proceso de cambio, desde la zona endocérvica a la exocérvica, tenemos cambio de epitelio. Hay una transformación epitelial en la cual pasa de un epitelio simple cilíndrico mucosecretor a un epitelio estratificado, como se ve aquí. Entonces aquí tenemos justo la zona de cambio de epitelio. Muy importante porque siempre cuando hay interfaces de epitelio, cambios de epitelio, como se ve acá, es donde por lo general es más sensible al proceso de generación de tumores, ¿ya? Como el cáncer de colon, el cáncer de cerviuterino, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la zona exocérvica, de aquí hacia acá, donde tenemos el epitelio estratificado, que se continúa con el epitelio vaginal, y la zona endocérvica, que se mantiene de epitelio simple cilíndrico, en este caso de tipo mucosecretor, ¿ya? A esto se le suma entonces una lámina propia de tejido conectivo muy infiltrado en células de defensa, como se ve aquí, y más profundamente tejido muscular que forma este anillo que es el anillo que permite el paso del feto en el momento del nacimiento. Y un tejido sensible, por ejemplo, a esta hormona que secretada, que es la relaxina, que permite la relajación del músculo liso y la degradación de material conjuntivo y esto permite aumentar el canal de parto. ¿Ya? Eh, las de la base se mantienen como de la base nomás, o sea, en un epitelio no tan diferenciado, las que se mantienen más secretadas son la de la capa funcional. Sí, ¿ya? Bien, ahí tenemos entonces con mayor detalle, fíjense, el epitelio endocérvico, cilíndrico simple, y el epitelio exocérvico, claramente estratificado. Aquí todavía no se mantiene plano, pero se va a adoptar una forma plana más a medida que se va desplazando hacia la superficie vaginal. Es frecuente ver este aspecto vesiculado, especialmente del estrato intermedio y superficial. Eso porque este tipo de epitelio tiende a acumular grande cantidad de glicógeno, ¿ya? Glicógeno que se va a perder junto con la descamación de la célula, ¿cierto? Y va a formar parte del ambiente luminal, tanto exocérvico como vaginal. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las glándulas endocérvicas, de aspecto tubulares, mucosecretoras, ¿ya? Las famosas glándulas de Bartoli. Y para esto, recordar que existe el Papa Nicolau, ¿cierto? Que es un frotis que se hace, un raspado que se hace en la zona del cuello uterino para analizar la población de células que se están descamando, especialmente en la zona del exocervix. Entonces ahí tenemos dos imágenes, una de un Papa Nicolau, de un frotis de Papa Nicolau normal. Ahí tenemos las células epiteliales y unas células, bueno, glóbulos rojos, células de defensa, muy abundantes. Pero lo que se quiere analizar son justamente las células epiteliales que están descamando. Que su núcleo sea regular, el tamaño de la célula también sea más o menos regular. Esto es lo que se espera en un cerviuterino normal. Cuando ya hay alteraciones como se ve acá, fíjense, el núcleo es de gran tamaño en el epitelio, forma distinta, significa que algo está pasando, esto está alterado. Y es muy probable que haya un proceso de
tumoración en la zona del cérvix uterino. Entonces tiene un Papa Nicolau alterado y aquí tenemos uno normal respectivamente. Bien, para terminar, solamente un vistazo a la vagina. Ahí tenemos entonces el epitelio vaginal, que es el mismo que se continúa con la zona del exocervix. Tiene estas vesiculaciones del estrato intermedio y superficial rico en glicógeno, estrato basal sin vesiculaciones, lámina propia de un tejido conectivo que puede ser denso a laxo en su mayoría de los casos, musculatura lisa, en abundancia también hay paquetes de músculo liso, está fasciculado, y nervios de tipo amialínico que van a estimular el movimiento muscular del músculo liso. ¿Bien? Para confirmar, fíjense, ahí tenemos una imagen de epitelio vaginal teñido con PAS y contraste nuclear. Ahí tenemos HE y PAS acá arriba. Y esto demuestra que todas estas inclusiones pálidas que vemos en el epitelio vaginal son efectivamente inclusiones de glicógeno. ¿Bien? Gran cantidad de glicógeno que cuando se descamen las células, como se ve ahí, va a formar parte del contenido del lumen vaginal. ¿Bien? Bien, jóvenes, eso era lo que les quería contar. Son las 6:38, nos pasamos un poquito de la hora, pero no le cuenten a nadie. ¿Ya? Bien, esperamos tener una concurrencia importante para el día viernes. Yo sé que muchos van a ir de paseo, otros no van a ir de paseo, y los que no vayan de paseo los esperamos entonces vía Zoom. 10 para las 3. 10 para las 3, como nos dice la profesora Jovita acá. ¿Ya? Antes de terminar, ¿hay alguna consulta o duda sobre lo que vimos en esta clase? Yo sé que fue una clase con mucho contenido, muy concentrada, ¿cierto? Muy apretada, ¿cierto? Para un solo día. Eh, Así que estamos abiertos a preguntas, jóvenes. Si no, les damos las buenas noches ya que está bastante oscuro. Profesor, yo tengo una pregunta. Dele, le escucho. Lo último, ¿de qué servía que la fase folicular acumule glucógeno? No es que solamente acumule glicógeno en la fase folicular. Esto está descrito. Seguramente tiene un proceso fisiológico propio de la vagina, especialmente para el proceso, porque la secreción vaginal, esto es una suma de la actividad glandular, tanto endocérvica como exocérvica. Hay glándulas en el endocérvico y exocérvico que son de secreción mucosa, y el glicógeno también ayuda, colabora a la consistencia del mucus vaginal, ¿ya? Pero relación fisiológica, solamente también está fuertemente relacionado con el ciclo ovárico, pero la vinculación fisiológica no la tengo muy clara, y tampoco la función fisiológica del glicógeno, específicamente en la vagina, solamente colabora, por ejemplo, para la recepción de los espermatozoides en caso de un proceso de coito, y la mantención y de este material para la próxima fecundación, posiblemente. Y también esto se suma al proceso de nutrición que tiene que presentar el cigoto antes de la implantación, por ejemplo. Pero eso está más vinculado hacia el proceso secretor de las glándulas torinas, más arriba. ¿Ya? Endometriosis, la endometriosis, no tengo idea a qué se refiere, lo puedo averiguar. Jovita, ¿tú sabes algo sobre la endometriosis? No, no sé nada después de tu respuesta. Ya, en este momento no tengo muchas respuestas sobre eso, pero le prometemos que le podemos investigar el viernes, endometriosis, inflamación del endometrio, pero eso me imagino que debe ser por el proceso infeccioso. Hay que pensar que el aparato genital femenino está sumamente, mucho más expuesto que el aparato genital masculino. Entonces, muy propenso a procesos infecciosos. Entonces, por ahí tiene que ir un proceso de infección e inflamación del endometrio uterino. Sí, ¿ya? Pero vamos a googlear y vamos a investigar sobre eso, si es que hay alguna publicación interesante. Ya, jóvenes, sin darle más la lata, hay todavía 48 parece de ustedes conectados, así que darle las gracias, ¿cierto?, por la paciencia y esta reunión, ¿ya? Faltó un pastelito, un cafecito, digamos, una reunión entre nosotros, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Ya?
Ok, ya jóvenes, los dejo en libertad entonces. Nos vemos con algunos de ustedes el día viernes. Nos vemos con todos el día miércoles, ¿cierto? En pabellón. Ya, chao jóvenes, cuídense.